Bienvenidos a todos y todas a un nuevo capítulo de la Hora 25, una hora imaginaria para calibrar al mundo, una oportunidad antes de iniciar el nuevo ciclo. Y particularmente quisiera referirme a un aspecto que no es tan contingente específicamente de este capítulo, pero sí del programa, para poder llevar las miradas y alertar a un fenómeno que es profundamente relevante, que tiene que ver con los engaños, con el engaño. Porque es absolutamente necesario para sanar o arreglar cosas personales, relacionales, institucionales, gubernamentales, políticas, económicas, culturales, lo que fuera, partir primero por tener un acceso a la realidad, entre comillas, de lo que está sucediendo. Nadie puede ser asertivo ni solucionar algo si es que no es capaz de develar el misterio, el misterio, el engaño. Bueno, básicamente un engaño encierra un misterio, justamente es el que hay que atender para develarlo. Es necesario que como ciudadanos seamos más castigadores, menos tolerantes con aquellos que mienten, con aquellos que buscan confundir nuestras conciencias, darnos datos erróneos, hacernos vivir en una confusión. Ese efecto ha sido buscado históricamente por el poder en los estados, en los empresarios, en los que dominan las armas, el comercio. Por tanto, el engaño, el mentiroso, a quien se identifica evidentemente que está mintiendo, requiere un castigo social ejemplar. Es que si no acabamos con el engaño, o lo controlamos, o lo acotamos, o lo dificultamos, jamás vamos a poder arreglar nada. Ayer estaba viendo el tema de quién quemó el metro en la red, y ciertamente que hay un misterio a revelar. Claramente se insinúan responsabilidades, acciones, negligencias y una serie de cosas. Y no solo es la búsqueda de los responsables de quien materializaron eso, sino quién lo diseñó, quién lo ordenó y para qué lo hizo. Esas son preguntas que nos llevan profundamente a los equilibrios políticos de los poderes y nos alerta que el Estado y los que tienen intereses de poder viven en otras lógicas y en otras coherencias, y que no podemos esperar honestidad si estamos ante seguridad, argumentos de seguridad del Estado, porque es necesario que algunas cosas no se develen por generar una seguridad, pero eso es distinto de la mentira y eso no exime de las responsabilidades éticas sobre los cuales fundan los haceres los seres humanos. Y dicho lo anterior, porque tenemos que luchar y combatir el engaño como nuestro primer enemigo, porque si no, jamás, nunca vamos a poder arreglar esto. Y volviendo ya así al capítulo de esta noche, voy a partir con la pregunta de por qué hacemos lo que hacemos. Y para indagar y empezar a tirar esa hebra a ver hasta dónde llegamos, tenemos de invitado a Sergio Mora, profesor de neurociencias. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación y para hablar de un tema que probablemente está presente en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo. Una de las razones por las cuales yo me he dedicado a profundizar en el estudio de la neurociencia es justamente para responder la pregunta que acabas de hacer. ¿Por qué hacemos lo que hacemos o por qué somos como somos? Y ahí uno llega a la conclusión que somos como somos por diversas razones. Uno podrá decir, porque me gusta, porque me provoca placer, porque satisface alguna necesidad o porque me obligan a hacer algo. Pero en último término, lo que unifica todo esto es que nosotros hacemos cosas o determinadas cosas motivados por emociones. La motivación que están en boga también y que tanto se tiende a inducir en la gente, la motivación no es otra cosa que la transformación de una emoción en una acción. Sergio, ahí quisiera pedirte una precisión en pro del mejor entendimiento. ¿Ya? ¿Qué entiendes tú por emoción? Ya. Bueno, emoción es cualquier respuesta que elabora el cerebro frente a un estímulo ambiental. Lo primero que se despierta cuando se recibe un estímulo es una emoción. Nuestro sistema límbico genera una emoción que responde a un estímulo ambiental. Y después viene la aplicación de la razón. Te hago la pregunta y buscando la distinción porque usualmente y coloquialmente la gente tendemos a asociar emoción con algo así como un sentimiento, cuando en un contexto más biológico se está hablando de una reacción estructural. Sí.
un Sí. emocionar como un responder estructural de la organización de nuestro sistema. Claro, ahí hay que hacer una distinción porque tú mencionaste dos términos, emoción y sentimiento, Sí. son diferentes. Sí, correcto. Claro, justamente porque una emoción es una respuesta básica que es involuntaria, inconsciente, que es una respuesta adaptativa frente a un estímulo que tiene que ver con la supervivencia. Y dentro de las emociones básicas está el miedo, pero también está la tristeza, la alegría, la sorpresa, el asco. Fundamentalmente, eso me faltó una por ahí, pero el enojo. ¿Ah? Entonces esas son las 6 definidas por algunos, los expertos, las emociones básicas que no responden a nuestra voluntad, son una respuesta del momento. ¿Ah? Y que puede tener diferentes intensidades, por supuesto, porque una misma respuesta no da un mismo estímulo, no da la misma respuesta emocional a las diferentes personas, de ahí viene esta diversidad que hay. Ahora, después hay que distinguir con respecto a sentimientos, porque un sentimiento es cuando uno incorpora en la conciencia la emoción. Por ejemplo, el amor no es una emoción, porque requiere una evaluación cognitiva. Entonces el amor es un sentimiento que es interpretado por nuestro cerebro en base a ciertos estímulos o ciertas variaciones fisiológicas que nosotros experimentamos. Me late el corazón, muy fuerte. Bueno, yo interpreto eso de acuerdo con la situación. Si se trata que estoy frente a la niña que a mí me gusta, le digo estoy enamorado. Pero también puede ser enojo. También, te fijas, el odio, los celos, todos esos son sentimientos que derivan de una emoción. Pero uno es inconsciente y la otra es consciente, voluntaria. Sí, por eso que es tan interesante partir por acordar qué entendemos por emoción. Claro, claro. Porque biológicamente estamos hablando de procesos, en realidad, de una deriva estructural que en algún momento y espontáneamente genera algo. Exacto. Que uno pudiera describir de lo suficientemente aceptable como que emerge a la conciencia. Exacto. Un particular emocional que tiene un correlato en el psiquismo, por decirlo de alguna forma, pero que tiene un fundamento biológico. Claro, claro, cuando una emoción pasa a ser sentimiento, cuando uno toma conciencia de la situación. Y ahí elabora y pone etiquetas y cosas por el estilo. Ese es el fundamento. Bueno, y en ese sentido, o sea, nosotros partimos, bueno, tradicionalmente se nos ha dicho que la acción tiene que depender de la razón y que uno tiene que actuar en forma racional. Pero colocado en una circunstancia determinada, en realidad lo que primero se activa es nuestro sistema emocional. Ahora, esto no significa que nosotros nos tengamos que entregar de lleno a nuestras emociones primitivas y con el miedo, tenemos miedo o escapamos o nos ponemos a pelear. Pero por otro lado nuestro cerebro tiene un sistema que permite regular esas emociones, que está localizado en la corteza prefrontal y a través de las funciones ejecutivas permite controlar y evitar que nosotros ejecutemos conductas que son inapropiadas. ¿Eh? Sí, interesante porque justamente la corteza prefrontal, el neocórtex, es la parte más nueva de nuestro sistema nervioso evolutivamente, donde están las funciones ejecutivas y regulatorias. Es decir, en la historia de la humanidad, de nuestro linaje, en algún momento empezamos a necesitar controlar lo que no estaba nuestro emocionar. Claro, lo que tú llamas la función ejecutiva básica justamente eso, es el control inhibitorio, porque lo que hace la corteza prefrontal es inhibir al resto del cerebro. Entonces, que está siempre esperando poder liberarse de esa esclavitud de la racionalidad, que también tiene sus pros y también tiene sus contras. Pero bueno, esa corteza prefrontal, a través del control inhibitorio, liberando diferentes sustancias químicas, modera el sistema emocional. Pero eso es algo que se adquiere con la madurez. O sea, nosotros tenemos un equilibrio en nuestra conducta desde el punto de vista emocional y racional cuando llegamos a la maduración de nuestro cerebro. Pero esto se va dando por etapas. Este control inhibitorio no solamente se dio a través de la evolución, también se ve en la persona desde que nace y cuando atraviesa por diferentes etapas de su vida. Obviamente nosotros no le podemos pedir autorregulación a un niño menor de 5 años, pero sí podemos, y de poco eso se va desarrollando. Pero, por ejemplo, la fase reflexiva termina recién de madurar por allá por los 21 años. Entonces el adolescente ya es totalmente maduro emocionalmente a los 15, 17 años, pero no tiene el control de esas emociones. Y por otra parte tampoco tiene totalmente establecido un sistema de reconocimiento de emociones que tiene que ver con educación socioemocional, porque de repente se equivoca mucho cuando trata de interpretar las emociones de los otros.
Y eso puede alterar también sus respuestas conductuales. Eso, hay psicólogos que han estudiado ese asunto, que los jóvenes a través de encuestas le presentan caras con diferentes emociones y tienden a confundir las emociones, ¿ya? Y al final el miedo lo pueden confundir con enojo y pueden interpretar mal las emociones de los adultos, de sus padres. Y de ahí vienen las conductas de repente que son un poco disruptivas. Ahí hay dos cosas que me parecen tremendamente importantes. Uno que tiene que ver con reconocer y atender a que la maduración del sistema nervioso, según lo que tú describes, aparecería cercanamente a los 21, 22 años aproximadamente. Claro. A pesar que algunos dicen que termina de madurar recién alrededor de los 30 años. Sí, han habido distintos números. Sí, pero claro, todo depende de algunos islotes, porque no todo madura al mismo tiempo. La maduración del cerebro parte desde que nacemos, incluso antes, pero nacemos y empieza a madurar desde la parte posterior, todo lo que es primitivo, muscular, físico, después lo emocional y finalmente lo frontal. Pero es muy lento. Sí, y además que, para hacerlo más complejo, que termine de madurar no significa que termine de transformarse, sino que además también las propias interacciones que la vida va dando, igual va dando con la plasticidad. Por tanto, uno tendría que distinguir la edad en la cual se fundan las condiciones necesarias, claro, como primerito, y luego viene todo lo que te va a ir pasando en tu vida, que también va a ir generando impacto en el nuestro desarrollo. cerebro, bueno, uno dice ya maduró, porque es una cosa fisiológica o morfológica. ¿Qué significa madurar desde el punto de vista biológico? Cuando las conexiones entre las neuronas se cubren de mielina. Esa es la maduración, porque la maduración tiene una fase que primero la formación de las neuronas, que es la neurogénesis, que se produce fundamentalmente en el útero, y nosotros nacemos con todas las neuronas que vamos a tener en toda nuestra vida, que son 100.000 millones. Pero esas neuronas no están conectadas entre sí, están muy poco conectadas entre sí. Entonces la primera fase es neurogénesis, la segunda es la formación de conexiones, que es la sinaptogénesis. Pero todavía no madura el cerebro, entonces, porque se forman conexiones, y los axones que tienen que ver con esas conexiones están desnudos y se tienen que cubrir de mielina. Fundarse. La funda igual que los cables eléctricos, que no pueden estar pelados. Entonces, y en ese momento se produce la maduración. Fíjate que es importante atender ese dato, sobre todo los aspectos relativos a la crianza y a la educación, porque muchos adultos esperan reacciones maduras a los 15, 12, 7 años de niños, y uno debiera primeramente considerar que ni siquiera están las condiciones biológicas necesarias para ello. Claro. Y eso lleva un esfuerzo también para los adultos. Claro, eso es fundamental lo que acabas de decir tú, lo que se refiere a la educación. Para mí, yo he ido cada vez más cambiando la fecha de inicio de la educación. Yo decía, la educación comienza cuando el niño entra al colegio. Mentira, la educación empieza antes. Es como el chiste de la mamá que lleva al niño al médico, al pediatra que tiene 2 años, y le dice, doctor, ¿cuándo puedo empezar a educar a mi hijo? Lo lamento, señora, pero es demasiado tarde. 2 años. ¿Por qué? Porque en realidad la educación empieza desde que el niño está en el útero materno, porque a través de los cuidados con la madre. Y después con todos los estímulos que el recién nacido recibe de su entorno. Y las respuestas que ese niño va a tener cuando ya empieza a ser independiente, la etapa preadolescente, la adolescencia, va a depender en gran medida de cómo fue la crianza que recibió de sus padres antes de entrar al colegio. Y fíjate lo que tú dices, porque finalmente uno llega a establecer que la ontogénesis del individuo, es decir, dónde empieza, es perinatal. Exactamente. Y las condiciones o interacciones con su entorno, entendiendo como la madre, como un entorno también, está generando interacciones y relaciones con la formación estructural física, no solamente en planos subjetivos, que a veces uno cree que esta cosa del ser es una cosa subjetiva. No, hay un asidero estructural físico, que es la formación de la génesis del sistema nervioso. Exactamente. Y desde ahí ya empieza a aparecer. Incluso la otra vez conversábamos con Carla Quiroga de que las mismas neurociencias, por medio de estudios, han demostrado que a través de factores epigénicos hay cosas que se pueden fundar y que se conservan en la genética como material genético hasta 3 generaciones para atrás. Exactamente, ese es un tema apasionante, lo que tiene que ver con la epigenética. Porque el sistema nervioso comienza a formarse por ahí por la 3ª semana después de la gestación. A partir de ese momento, el cerebro primitivo, qué sé yo, es un tubo nomás, pero empiezan a formarse las neuronas, a multiplicarse aparecen miles de neuronas por segundo,
Pero todo eso depende también de los factores ambientales, de lo que recibe la madre, ya sea de lo que come, cómo es el trato, si tiene un buen ambiente emocional, todo eso está afectando el desarrollo de ese cerebro. Entonces muchos de los estados que conocemos ahora, que algunos dicen son trastornos, enfermedades como el autismo, como el trastorno con déficit atencional e hiperactividad, son consecuencias de trastornos del desarrollo. Algo pasó en una de esas etapas, cuando las neuronitas que recién nacieron tuvieron que migrar a aquellos lugares donde se iban a establecer finalmente para formar el cerebro que tenemos ahora. ¿Qué pasó? Entonces si la mamá consumió drogas, se altera la migración. Entonces hay estructuras del cerebro que no se pueden formar porque no llegaron las suficientes neuronas en la etapa del embrión. Entonces, los niños que tienen un déficit atencional tienen dificultad para centrar la atención, concentrarse, las funciones ejecutivas están menos desarrolladas que en el resto de los niños. ¿Por qué? Porque no se formaron las estructuras durante el desarrollo embrionario. Claro, súper interesante porque finalmente el desarrollo del sistema nervioso y la plasticidad propia que tiene, el sistema nervioso va a ir adquiriendo la forma en coherencia a las interacciones que va generando, Claro. de forma tal, como tú señalas, que la migración, por ejemplo, cuando un niño es criado en un entorno de negligencia, se desarrolla mucho, por ejemplo, el sistema límbico, que es donde se aloja el miedo, y finalmente es un sistema nervioso Exacto. que se desarrolló para adaptarse a un entorno riesgoso. Exactamente. Y eso funda una caracterología, funda un montón de cosas. ¿Y de dónde viene? De que algunas cosas pueden ser bastante trazables a que vivió una vida en sus primeros momentos en los cuales su sistema nervioso entendió que debía sobreponderar el riesgo y se genera una estructura particular y específica que se vuelve un cimiento para la posterior deriva estructural. Claro, ese es fundamental, eso, porque hay un estrés entonces prenatal y otro perinatal, del momento que nace el niñito o la niñita. Pero si ese niño es sometido a un estrés por parte del ambiente que le han creado sus padres, tiene que generar una respuesta, que es una respuesta adaptativa. O sea, como tú dices, porque nuestro cerebro lo que quiere es lo que busca es la sobrevivencia. Conservar la vida. Claro, eso es su rol principal, fuera de predecir el futuro también. Pero entonces se comienza a adaptar y a adecuar su sistema, sus estructuras cerebrales, su sistema límbico, su amígdala, a las circunstancias. Pero eso trae consecuencias negativas cuando la persona ya es grande, cuando es adolescente y cuando es adulto, porque altera las condiciones que le permiten adaptarse o regular el estrés, la respuesta al estrés. Entonces, todos esos niños que han sufrido maltrato prematuro en los primeros años de la infancia, cuando adultos tienen mayor probabilidad de desarrollar trastornos psiquiátricos porque no se manejan con el estrés y también de consumo de droga. O sea, un joven que consume droga no es que empezó a consumir drogas porque sí en la adolescencia, es porque algo pasó en su infancia, en la crianza, ya sea porque los padres consumían droga o le transmitieron epigenéticamente esa predisposición. Oye, quería indagar, tú señalaste dos cosas y yo le quiero meter una tercera, para ver si podemos ir ampliando un poco. Tú dijiste que el sistema nervioso primero, o la biología en general, la conservación de la vida. Exacto. Ese es como el leitmotiv de cualquier ser vivo, o sea, la conservación de la vida. Todo está subyugado a eso. A pesar de que curiosamente uno culturalmente, por ejemplo pensando en los kamikazes, culturalmente se puede incluso trascender el instinto primario de la conservación de la vida. Temazo. Segundo, predecir el futuro. Temazo. Pero también hay un aspecto que también ha revelado las neurociencias, que tiene que ver con la capacidad de leer la mente. A través de las neuronas espejos, Sí. los seres humanos en algún momento de nuestra ontogénesis, de nuestro desarrollo, para decirlo como en coloquial, mi sistema nervioso es capaz de conectarse con tu sistema nervioso y vivir la experiencia como la está viviendo tu sistema nervioso. Exactamente. Por tanto, mi sistema nervioso es capaz de leer tu sistema nervioso. Y eso genera una interacción. Eso es impresionante y asombroso, a lo menos. Sí, bueno, uno de los descubrimientos quizás más espectaculares dentro del ámbito de la neurociencia fue el descubrimiento de las neuronas de espejo. Yo tuve la oportunidad de conocer su descubridor,
que fue Giacomo Rizzolatti, que estuvo por allá por el año 2007 en Santiago y una conferencia aquí frente a la Universidad Católica. Tuve la oportunidad de conversar con él porque fue una conferencia para un grupo de posgrado. ¿Ah? Las neuronas de espejo son eso, es como un puente que se establece entre los cerebros de dos personas. ¿Ah? De modo que no solamente, o sea, reflejan lo que la otra persona está haciendo, ¿ah? Pero también reflejan las emociones que está experimentando la otra persona, porque nuestro cerebro lee la expresión facial. Entonces uno adivina lo que está sintiendo, adivina cuáles son sus pensamientos, pero también puede adivinar cuál es el propósito. Las motivaciones, el de fin. esa persona, por qué hace algo. Y eso es fundamental para la interacción social. Si uno quiere establecer una buena conversación, por ejemplo, como estamos nosotros ahora. Entonces, yo tengo que tratar de conectarme con tu cerebro, qué es lo que estás pensando, cuál es el propósito. Una neuroconversación. Claro. Y que Rizzolatti descubrió eso de forma casual, como por serendipity, como dicen los gringos. Pues estaba buscando una cosa y encontró otra que fue más trascendental. Y hace una relectura de lo que pudiéramos entender por empatía. Exacto, y fundamenta justamente eso, que la empatía tendría mucho que ver con esta capacidad que tenemos de ponernos en los zapatos de otra persona, de sentir lo que la otra persona siente, ¿eh? Y por lo tanto poder prestar ayuda. Claro, pero en el contexto más de las neurociencias uno pudiera especificarlo un poquitito más para las audiencias, es decir, las zonas de tu sistema nervioso que se están derivando generan el mismo patrón en el mío. Claro. Por tanto, por ejemplo, si tú en un momento te diera pena, mi cerebro adquiriría la forma de la pena como si me estuviera pasando a mí, a pesar de que a mí lo que me está pasando es que yo estoy reaccionando en relación a lo que a ti te está pasando, pero me pasa a mí. Exactamente. Eso tiene también que ver con la supervivencia, porque no es solamente supervivencia de uno mismo, también nosotros tenemos que preocuparnos por la supervivencia de los demás también. Sí. O sea, no solo debe velar por la propia felicidad, también por la de los demás. Bueno, desde el punto de vista biológico, la neurona de espejo es un grupo de neuronas que se identificó en los monos, lo identificó Rizzolatti, que está justo en la parte premotora, entre la corteza prefrontal y la corteza inmediatamente adyacente, que es la parietal. Ahí está la zona premotora, y ahí hay una zona donde están agrupadas estas neuronas espejo. Y lo interesante es que estas neuronas espejo, a diferencia de las demás neuronas, tiene una doble función, porque nosotros tenemos tenemos neuronas que son sensoriales, que reciben los estímulos a través de los sentidos y que transmiten ese estímulo a través de neuronas de interconexión o procesadoras, a las neuronas motoras. ¿Eh? De esa manera, entonces, tenemos un estímulo que viene de los sentidos, se puede transformar en una conducta. Pero ¿qué pasa con las neuronas de espejo? Tiene la doble función. Son al mismo tiempo sensorial y motor. O sea que eso nos hace que uno reciba la información que viene de otra persona y también nos impulsa a imitarlo, ¿eh? Y hacer lo mismo que está haciendo el otro. Y tú debes haber visto la fotografía esa en que se ve el papá sacándole la lengua al bebé y el bebé haciendo lo mismo. Son fotografías, a lo mejor lo hicieron al revés, el bebé sacó la lengua y el papá hizo lo mismo. Pero no importa, alguien imitó a alguien. Sí, pero los bebés seguían el aprendizaje de los niños pequeños, menos de 2 años, es fundamentalmente por imitación. Sí, pero fíjate lo trascendental que es dar con este punto, porque finalmente la forma en la cual un adulto se emociona, ya en un desarrollo ya maduro, qué sé yo, se vuelve, es decir, cómo yo he aprendido a emocionarme, está generando un impacto en el emocionar de mi hijo o de cualquier persona con la cual yo interactúo. Lo que pasa es que los bebés son mucho más plásticos y fundan los cimientos. Pero tú transmites. Entonces, si yo soy un adulto que es calmo, ese emocionar, el sistema nervioso del niño lo lee. Claro. Y así se va generando una crianza particular, distinguiendo crianza como la etapa antes de la institucionalización de la educación, que están todas trenzadas y cruzadas y superpuestas tras la paz, pero es bueno a veces distinguirla como estadios o momentos distintos, porque finalmente el ser que yo soy tiene un tremendo impacto en el ser del otro. Claro, porque tú te estás reflejando, en este caso en tus hijos, de modo que de repente los padres reclaman por la conducta de sus hijos, pero no piensan cuál fue la conducta de ellos cuando los niños estaban creciendo, porque los niños aprenden de un modelo
que son sus padres, el modelo más cercano y también está el afecto que debería existir obviamente entre ambos. Entonces, si los padres son violentos y tienen conducta agresiva durante la crianza de los niños, es lo más probable que los niños también asuman eso como aprendizaje y esa va a ser la manera de reaccionar ellos cuando sean más grandes. Una derivada de esto de las neuronas de espejo, que no es para este capítulo, pero bueno, la insinúo, es que desde las reflexiones y las comprensiones del funcionamiento de las neuronas espejo como algo de la especie, uno pudiera empezar a especular desde una moral biológica. Porque el hecho de que a mí me pase lo que a ti te pasa es indicador esencial, fundamental, de que yo tengo que cuidarte. Exactamente. Porque si a ti te empieza a doler algo y yo convivo contigo, me va a empezar a doler a mí. Exacto. Y ahí aparece un tremendo fenómeno que explica muchas cosas en lo social, que es la segregación. Cuando un sector de la población que no convive con la otra, no puede coemocionarse, por tanto se vuelve ciego a que los haceres de este grupo están generando un malestar en este otro, pero aquí no se toma conciencia porque no se conecta. Claro, eso pasa, e incluso hay gente que educa a sus hijos de forma segregada, en el sentido de que yo me acuerdo colegas que cuando iban desde el trabajo a su casa evitaban pasar por lugares donde hubiera gente pobre, porque no querían que sus hijos sufrieran viendo gente pobre. Imagínate. ¿Te imaginas? O sea, un egoísmo total, porque esos niños iban a crecer sin saber que existían gente pobre. Y uno no conoce la pobreza a través de los libros, ni a través de los diarios o lo que sea, sino que viéndola en directo. ¿Te acuerdas cuando un ministro de salud decía, nunca me imaginé? Claro, ahí yo lo analizaba en un capítulo muy pasado, que hay solo dos posibilidades: que estaba mintiendo y que sí sabía que esto estaba pasando, esa es la primera alternativa, o la segunda, desnudar de que en su vivir ese aspecto social no existía para él. Nunca le preocupó. Las dos eran terriblemente preocupantes. Claro. Y realmente uno, por ejemplo, yo hay ambiente que jamás he entrado, pero uno tiene que estar en contacto con la gente que sufre para poder realmente evaluar, comprender, vivenciar lo que significa, claro. Porque también, y con esto vamos a los spots, como decía Maturana, somos seres de coherencias. Es solo cuando a mí me duele tu dolor que se funda la posibilidad de tener una conducta empática y de ayuda. Claro. Pero si yo nunca te veo ni me entero de que existes, hay cero posibilidad de que yo haga algo al respecto. Claro, y además la empatía se establece en directo, en forma presencial. Por eso también nos lleva a los problemas que han habido por la no presencialidad. Entonces, los estudiantes tienen que empatizar con su profesor y el profesor con sus estudiantes, pero eso no se consigue a través de pantalla. Qué interesante. Ya sé que tenemos que hacer un pequeño corte de spot comerciales y nos vamos rápidamente para seguir preguntando por qué somos como somos y desde comprender por qué somos como somos, tratar de hacer cosas mejores para todos. Vamos y volvemos. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home.
En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Vamos de vuelta. Bienvenidos a todos y todos de vuelta a la segunda parte de este capítulo sobre las neurociencias, por qué somos como somos, por qué hacemos lo que hacemos y si en esta plasticidad y en este comprendernos podemos generar mejores formas de vida. Si nosotros mejoramos las comprensiones sobre por qué un ser humano termina siendo un desalmado o por qué un ser humano tiene mayor tendencia a la bondad, y podemos comprenderlo, quizá podamos intencionar una crianza más afín con la bondad, una educación más afín con la bondad, que genere interacciones sociales más hacia la bondad, que permee a lo político, a lo económico. Y aquí ya estamos en la utopía, pero con el férreo compromiso de los grises, a lo menos avancemos, pongámosle un poquitito más de blanco para que el gris no termine siendo tan negro como se está viendo. Sergio. Sebastián. Neuronas espejos, neurociencias. Las neuronas espejo son un mecanismo adaptativo fundamental para la conservación de la especie. Y desatenderlo empieza a degenerar el convivir. Exactamente. Y tiene que ver, como decíamos, con esto de la empatía, el aprendizaje social y por imitación, ¿eh? Que son fundamentos básicos, porque nunca dejan de funcionar a través de nuestra vida. Uno siempre se está colocándose en el lugar de los otros, debería por lo menos. Pero también hay que tener precaución, no significa empatía porque uno podría empatizar hasta con un delincuente. E incluso hay gente que tiene tendencia a tratar de justificar las conductas de los otros, aunque sean aberrantes, aunque sean atentatorias contra la seguridad pública o lo que sea. O sea, la empatía tiene que ser una justa medida, como todas las cosas, sí, como la tolerancia. Digamos que yo lo diría, la empatía permite comprendernos. Pero eso no significa que yo esté de acuerdo con la forma en la cual un otro ha resuelto actuar en consideración a eso. Yo puedo discrepar éticamente, comprendiendo que el dolor que le puedo haber llevado, por ejemplo, uno dice, bueno, obviamente si, por ejemplo, una persona enferma de cáncer no tiene acceso al tratamiento y muere a propósito de que no hay recursos en un hospital público, uno puede enternecerse y empatizar y sentir un dolor al respecto de eso. Ahora, si el hijo de esa señora, por ejemplo, decide ir a quemar el hospital a propósito de protestar al respecto, uno podría decir, comprendiendo tu situación, empatizando humanamente, yo no estoy de acuerdo con eso y además estoy de acuerdo que estés tan preso por lo que acabas de hacer. Claro. Eso que ahí está la libertad. Ese ejemplo que tú planteas, obviamente situado en ciertos extremos, es lo que más o menos se está dando en nuestra sociedad. Entonces que hay gente que deja de dar rienda suelta a su agresividad, a la violencia y tomando como justificación algo que le ha pasado en forma personal a él o a su familia. Porque se ha visto violencia incluso en el ambiente hospitalario, en clínicas y hospitales públicos, en que la gente, cuando ve que se le están demorando mucho en atender a su familiar, estalla en violencia. Entonces, que tiene que ver con las circunstancias en realidad, que hacen que la persona no sea capaz de reflexionar en ese sentido. Es justamente lo que tú decías, que me llamaba harto la atención esta función del neocórtex, que es inhibitorio. Es inhibitorio, justamente. Es interesante porque la otra vez leía a un autor, que es Byung-Chul Han, de un filósofo coreano, que él argumentaba que la libertad venía más desde la negatividad, porque si yo no aplico la negatividad, la inhibición del neocórtex, yo simplemente estoy esclavo de mi impulsividad y de mi emocionar. Sí. Por tanto, yo ejerzo mi libertad al rehusarme, al expresar lo que me está sucediendo sin someterlo a una reflexión.
Entonces asocia la libertad más hacia el factor negativo del psiquismo humano, que es muy interesante. Sí, esa eso distinción. cuando hay un control inhibitorio, pero es que es para hacer más eficiente tu conducta, porque de esa manera se regula tu pensamiento, tu actuar, todo eso, para que sea inteligente. ¿Ah? Porque en último término la función ejecutiva bien desarrollada hace que una persona resuelva bien los problemas en forma eficiente, rápida. Y también eso se contrapesa con la flexibilidad, porque hay que ejercer control, pero con flexibilidad, saber cambiar de enfoque, qué sé yo, o de posibilidades para resolver un mismo problema. Ahora, yo decía que esto del control inhibitorio tiene la ventaja de que permite que las personas realicen sus tareas en forma eficiente y lleguen a objetivos finales y concluyan sus tareas y se olviden de los estímulos que pueden ser perturbadores. ¿Eh? Eso hace el control inhibitorio, eliminar los estímulos que no sirven para el desarrollo de la tarea, para la consecución de la tarea. Es sustractivo. Claro, pero tiene su lado negativo cuando se trata de la creatividad. Porque para que la creatividad se eche a andar es necesario no tener ese control, dejarse echar a andar la imaginación y los sentimientos y todas esas cosas. La espontaneidad. Claro, porque una persona los creativos no son demasiado racionales. Y el exceso de racionalidad apaga la creatividad, que es lo que pasa con los niños cuando entran al colegio. O lo que a veces uno observa con los músicos, por ejemplo. Exactamente. Que por más que dominen la teoría de forma eximia, la correlación entre la obra de arte apreciable por su contexto es bastante baja. Es decir, no correlaciona mucho que uno pueda ejecutar piezas de otros artistas, o Rachmaninoff, por ejemplo, en el piano, con que uno sea una persona creativa necesariamente. No están necesariamente vinculadas. Puede darse sin duda, pero en la mayoría de los casos la gente que puede interpretar esto cuando le dice, bueno, pero muéstrame algo propio, carece de a lo menos de un reconocimiento de su entorno como valor artístico. Claro. Ahí con respecto a lo que tú mencionas, la música, lo que se ha visto, se han hecho estudios con con resonancia magnética, casco que le ponen a un músico. Y qué estructuras del cerebro se activan cuando está ejecutando una partitura o cuando está improvisando. Por ejemplo, un músico de jazz que empieza, tú sabes que eso a los que les gustan eso, improvisan. Se apagan todas las estructuras del cerebro que tienen que ver con la corteza prefrontal. Están apagadas, pero se encienden todas las que tienen que ver con la parte inconsciente. Muchas, entre ellas el sistema límbico y todo eso, entonces, porque el tipo está echando, y los raperos, cuando se comienzan hablan, y ya no se apaga entonces es todo lo que viene de la emoción lo que se está expresando. Qué interesante ese fenómeno. Claro. Por eso que nosotros necesitamos los dos sistemas. No podemos ser totalmente racionales ni totalmente emocionales, porque la toma de decisiones no es 100% racional, necesita la emoción. Se ha visto que si tú no aplicas emoción en una toma de decisión, esa decisión no va a ser buena. Porque tú tienes que tener en cuenta también, si va a actuar, tienes que tomar en cuenta a los demás también. Sí, fíjate que en otros capítulos hemos hablado de las psicopatías. Y uno pudiera especular que una de las condiciones necesarias para hablar de una psicopatía es que básicamente el aspecto emocional, en el sentido empático, está apagado. No existe, claro. Racionalmente yo sé que si hago esto, por ejemplo, yo digo, bueno, si aquí hago una central hidroeléctrica, me va a dar tanto kilowatt por hora que me va a permitir iluminar no sé cuánto, con esto voy a generar un desarrollo, y hasta ahí la parte del cerebro racional te está dando un plan maravilloso, hasta que alguien te dice, pero usted ha considerado que ahí hay una comunidad de seres humanos que ha vivido, usted considera, no está ponderando ese factor no menor de lo que usted está planificando, y mucha gente, los psicópatas en general dirían, no me importa. Claro. No me importa ese aspecto, no existe en mí, estás inhibido. Claro. Bueno, en la historia se han dado muchos ejemplos de ese tipo de mentalidad psicopática. En el sentido que y ahora, que va más allá incluso de empatía con los seres humanos, también empatía con el medio ambiente, con la ecología en general, que cómo se puede ver afectada por las decisiones que un individuo puede tomar. De una empresa. Claro, porque a través también, si afecta a la ecología, va a también afectar al ser humano. Claro, porque es interesante en ejemplos domésticos chilenos, si una persona medio psicopática que se comporta completamente desatendiendo aspectos humanos, de lo que entendería comúnmente humano, lo mandan a una clase de ética. Uno sabe que eso no tiene ningún efecto relevante para subsanar alguna cosa con respecto a que se comporten como unos desalmados. Claro, y el tipo
porque el tipo de psicópata es una persona inteligente. Eso es lo más peligroso. Claro. Lo que pasa es que ha desarrollado esa inteligencia exclusivamente racional que le hace buscar su bienestar o su utilidad a través de acciones que no consideran el impacto que pueden tener en el resto de las personas. Es importante, nosotros hemos destacado mucho la importancia de aceptar de que hay psicópatas en el mundo y que debemos planificar en atención a eso. No podemos hacer como que no hay psicópatas, ni que los psicópatas andan en lugares oscuros, recovecos, porque algunos andan en limusina, se visten en ternos de Nueva York. Entonces hay que atender ese aspecto de la realidad. Psicópatas hay, y son gente inteligente, integrada, exitosa, con recursos. Por tanto, no hagamos como que no existen, porque sí existen. No, por supuesto, y pueden tomar decisiones que afectan a todos, porque no Al pueden planeta. estallar una guerra por culpa de una persona. Así es. Te quiero llevar a otro tema, estamos en el mismo barrio, pero percepción, neurocepción. ¿Cómo distinguirías esos fenómenos si es que los ves distintos? Bueno, ahí me lleva a un terreno que... ¿Qué diferencia habría entre percepción y neurocepción? Porque para mí es lo mismo. Porque la percepción requiere la participación del sistema nervioso, por lo tanto, no veo yo el por qué agregar el prefijo neuro. Yo no tengo la respuesta a esa pregunta. Yo tengo una distinción. Ya. Te la comparto para que la conversemos. Yo asumiría que la percepción tiene que ver con el acceso a la conciencia. Es decir, yo necesito tomar conciencia de lo que percibo. La neurocepción no requiere la conciencia. Por eso algunos autores pueden señalar que cuando se produce la percepción, nuestro sistema nervioso ya tomó la decisión. Porque la interacción que genera el propio interaccionar va gatillando una deriva estructural. Por tanto, cuando, por ejemplo, aparece un animal salvaje y yo digo, debo arrancar, mi sistema nervioso ya había tomado la decisión Claro. milésimas de segundo antes que yo me diera cuenta. Claro. Mi sistema nervioso ya había dicho arranca. Sí. Pero Entonces algunos autores lo distinguen. Yo sé que están traslapados y que la percepción yo se diría, funda en la... disculpa pero no estoy de acuerdo Perfecto, en el sí. sentido de que se haga una distinción, porque la percepción depende del funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, es redundante decir hablar de neuropercepción. Como decir, bueno, el prefijo neuro está siendo usado demasiado abusivamente, porque algunos te hablan de neuroaprendizaje, de neuromemoria. Neuroeducador, hay un de- libro que Sí, pero todavía se puede hacer, pero de repente son funciones que son propias del cerebro y que no es necesario agregarle más cosas. El aprendizaje es del sistema nervioso, bueno, y con interacción con el medio ambiente. Pero eso de la toma de decisiones, en realidad hay toma de decisiones que hace nuestro cerebro sin tomar en cuenta, o sea, que la hace por la necesidad del momento. Porque una amenaza que pueda afectar tu integridad física o tu vida no requiere un ponerse a pensar. ¿Ah? Si te sale un perro al camino a ladrar y te va a atacar, hay que arrancar nomás o a esconderse. Pero esa es una respuesta, un procesamiento de la información que se hace en forma inconsciente, sin que participe la cognición. Entonces es lo que llaman la vía rápida, que un científico francés que es experto en esto de conducta, él habla de la vía rápida y la vía lenta. ¿Qué pasa si tú vas caminando, tú en la selva y de repente escuchas un ruido ahí, entre medio de la hoja? Instintivamente la persona se aparta, sin siquiera saber por qué. Simplemente es como pasa con los animales más primitivos, una lagartija, qué sé yo, siente un ruido y escapa inmediatamente, no se detiene a pensar de dónde viene el ruido. Entonces, porque esa es una etapa precognitiva, si tú quieres decir, en que el cerebro elabora una respuesta inmediata que viene del órgano de los sentidos y pasa por el sistema límbico directamente a la amígdala. Y la amígdala manda al corazón que mande más sangre, el estrés, y más sangre a los músculos para que arranque o que haga algo. Que pelee. Es interesante porque, volviendo a la inhibición, caracterológicamente hay gente que es más dada a reaccionar desde la emocionalidad más pura, donde uno diría, oye, si te salta un león, arranca. Pero también hay otro tipo de caracterologías que finalmente dicen,
no, no es posible que un león esté acá, me están haciendo una broma, así que ¿dónde está la cámara? Interesante esas posibilidades del ser humano. Claro, pero depende, claro, de en qué circunstancias estás tú, porque si tú estás llegando tarde a tu casa en la noche y de repente ves que alguien, percibes que alguien te va siguiendo, entonces tu cerebro te va a mandar un orden, mira, o escóndete o camina más rápido, y después uno evalúa, como igual que me acuerdo de Don Quijote cuando iba con Sancho y le cerran a ladrar unos perros, y Sancho le dice, no, vámonos, arranquémonos, y Don Quijote le dice, Sancho, ¿serán galgos o podengos? ¿O podencos? ¿Me entiendes? Lo emocional y lo racional. ¿Qué tipo de perro será de raza o un quiltro y el perro lo puede haber mordido ya? Por eso que para mí, yo no había escuchado nunca el concepto de neuropercepción. Neurocepción, de algunos autores le llaman. Claro, pero para mí el proceso de percepción que va más allá de simplemente recibir un estímulo sensorial, porque percepción es un proceso que va desde que se recibe el estímulo sensorial hasta cómo lo procesa nuestro cerebro, que originalmente lo procesa en forma inconsciente. Y después lo pasa a la conciencia para que evalúe toda la respuesta. No, en realidad no valía la pena arrancar. O viene una serpiente, por los colores no era venenosa. Pero eso uno no puede detenerse a eso. Claro, son casuísticas muy poco probables, pero justamente uno era experto en serpientes y pudo identificar rápidamente que esa serpiente es amigable, amistosa, qué sé yo. Pero gracias, porque voy a leer ahí a ver si encuentro Sí, porque hay algunas líneas de pensamiento con esto mismo que tú señalabas de que somos seres emocionales o seres racionales. Claro, Maturana andaba en los temas de las emociones. Exacto. Entonces las decisiones uno las toma en el plano emocional. Sí. Que no opera necesariamente en lo que entenderíamos como un proceso reflexivo lento, sino que se gatilla. Entonces por ahí los autores buscan la distinción, eso operó una neurocepción. Es una distinción académica, ciertamente, que una cosa lo funda la otra, y si nos preguntamos qué es el psiquismo, tendríamos que convenir que es una función de nuestra estructura. Claro. Bueno, a nosotros los que nos dedicamos a la neurociencia siempre nos han catalogado como reduccionistas, en el sentido de que, según dicen, los neurocientíficos tratan de reducir todo al funcionamiento de cierta parte del cerebro, la estructura del cerebro. En realidad esa es la mayor parte de la actividad que realizan los neurocientíficos y que se ha visto favorecida con toda esta tecnología de imagenología. Porque todo lo que sabemos en la actualidad, que hemos avanzado montones, ha sido gracias a la resonancia magnética funcional, que te hace ver qué partes de tu cerebro se activan cuando tú estás haciendo cualquier tipo de actividad. Cuando estás concentrado en una tarea que te involucra totalmente, qué partes del cerebro se encienden. Pero también cuáles se encienden cuando tú no estás haciendo nada. Cuando estás en un estado de ocio, que uno pensaría, bueno, el cerebro también está descansando. Hay otras estructuras diferentes a las anteriores que también se encienden. Pero todo eso gracias a la imagenología. Cuando te muestran imágenes que son agradables, ¿qué es lo que se enciende en el cerebro? A una madre le puede mostrar muchas fotos de bebés, pero le muestran la foto de su hijo, se enciende justamente aquella estructura que tiene que ver con el amor. Es maravilloso el aspecto mamífero de nuestro sistema nervioso, de nuestra biología, porque estamos, como se podría decir, estamos cableados para el amor. Exactamente, porque tiene que ver con la supervivencia, porque el cerebro sabe que a través del sexo la especie se conserva y a través de la comida se conserva el individuo, entonces es asunto de supervivencia. He llevado un terreno no muy romántico que digamos, porque considerando el amor como fuente de reproducción. Pero yo reivindico esa conceptualización, porque el amor ha estado muy prostituido, ya cualquier cosa le dice cualquier cosa. Pero cuando uno lo lleva a la génesis, de lo que estamos hablando es que el amor posibilita la vida. Exactamente. Y ahí donde yo encuentro la mayor razón para abrazarla y volver a encantarnos en esa poética. Ese otro temazo, pero ahí se va evolucionando, porque hay que aprender, porque la naturaleza se asegura de que no vayas a tener un hijo con cualquier pareja, no con la primera que se te presente por delante, pero en forma voluntaria, por supuesto, porque de repente puede ser accidental también. Pero ¿de qué manera hay un periodo en que es justamente la adolescencia, la juventud, en que el joven tiene que aprender estrategias para poder tener la mejor pareja? ¿Por qué? Para tener una mejor descendencia. Y
justamente donde tiene, esto puede ser mal visto porque no es pregonar la promiscuidad, pero tiene que probar con varias parejas antes de decir. Eso cuando estamos hablando exclusivamente del impulso sexual, ¿eh? Que no hay que confundir con el amor. De repente, porque ese el amor a primera vista no es muy verdadero. Pero de ahí después se viene la segunda etapa, que es el amor apasionado, el estar realmente enamorado, y después viene la calma. Qué interesante, Sergio, se nos acabó el tiempo. Estábamos llegando a la poética del amor. Pero eso queda para el próximo capítulo. Sí, te podríamos invitar más adelante, que me parecieron claro. Muy interesantes las distintas temáticas, las pudimos rozar, no pudimos profundizar mucho, pero creo que es suficiente para comprender que cuando estamos hablando de crianza, de educación, de por qué hacemos lo que hacemos, tenemos que entender que somos sistemas en interacción y en relación, y que eso tiene mucho que decir con nuestra hechura. Cómo nos vamos haciendo en el hacer y en el vivir que vivimos. Sí. Entramos a las cosas como habla Maturana, que después nadie lo entiende porque empieza a volver sobre sí mismo, pero el ser humano es humanizable y las circunstancias, condiciones, principios, fundamentos, eso están siendo cada vez más conocidas. Creo que hay un tremendo ejercicio de comprenderlas y volver a replantearnos grandes conceptos como crianza, educación, política, economía, ecología, desde esas comprensiones. Sí, yo te encuentro toda la razón, y yo invito a la gente que nos está viendo a que lean un poquito de neurociencia, porque el conocer el cerebro de cada uno de nosotros nos permite conocernos mejor a nosotros mismos y también a conocer a los demás. Ya vimos esto de la empatía y la colaboración que debía. La Naciones Unidas incluso definió a la neurociencia como en su relación no solamente con lo biológico, sino que también con lo social. Y conocer la neurociencia para la Organización de las Naciones Unidas es mejorar la calidad de vida propia. Porque si uno conoce su cerebro, también puede identificar cuáles son sus necesidades y proporcionárselas para tener un mejor cerebro. Y eso es lo que uno debería buscar, porque el cerebro cambia, como tú dijiste, toda la vida. La plasticidad tiene sus periodos de mayor intensidad en los primeros 5 años de vida y después en la edad prepúber. Pero todos nosotros tenemos plasticidad, la plasticidad dura toda la vida. Siempre nuestro cerebro está cambiando para bien o para mal, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que tú haces, pienses o imagines. O sea, depende de nosotros mismos que nuestro cerebro sea mejor o peor. Mire, somos arquitectos de nosotros mismos. Sí, eso lo decía don Santiago Ramón y Cajal. A algunos no les gusta mucho la frase, pero él decía, todos somos escultores de nuestro propio cerebro. Oye, Sergio, muchísimas gracias por venir a visitarnos. Muy interesante y entretenida la conversación. Se me pasó volando. Bueno, a mí también. Siento que no hablamos de nada. Me cuesta mucho moderarme con el tiempo. Eso pasa. Bueno, pregúntale a mis alumnos. Yo tengo sesiones que van 8 horas hablándole. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por tan interesante e importante reflexión. Yo te lo agradezco en realidad la invitación, en nombre mío y también en nombre de la fundación a la cual presido, que es Fundación 100 Cultura y Ciudad. Y que a través de nuestras redes sociales también pueden encontrar cosas, artículos que yo reposteo en Facebook, en Instagram, en que están orientados hacia la gente común y corriente, no expertos, sino que aquellos que quieran aprender un poquito más a nivel de divulgación. Muchísimas gracias, Sergio, muchísimas gracias a los que nos siguen, nos ven. Suscríbanse al canal de YouTube, hay muchos capítulos distintos, vamos a tratar de organizarlos si nos dan las voluntades y los tiempos. Estamos por un activismo, por las comprensiones, son las mejores comprensiones las que fundan las mejores decisiones, y tenemos que releer el mundo con lo que está pasando y tratar de fundar los cimientos de un mayor bienestar para todos nosotros. Buenas noches a todos y todas, los dejo invitados al próximo capítulo. Buenas noches.